Gracias, buenas tardes. Primero también quiero agradecer la invitación a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Real Instituto Elcano, colaborador en esta actividad, y felicitar a la Fundación. La verdad es que creo que deberían celebrarse más eventos como estos, como este, en los parlamentos autonómicos para poder discutir sobre la agenda política de la Unión Europea, sobre asuntos europeos, algo que todavía falta mucho en el debate público de nuestro país en general. Para mí también es un placer hoy compartir mesa, además de con Mario Collin. De nuevo, gracias personalmente a ti por la invitación también. Los profesores Ignacio Molina, Ilke Toigur e Ignacio Torreblanca. Y después de haber escuchado al profesor Molina, la verdad es que cuesta descender. Ya nos ha mostrado el bosque, en tan poco tiempo ha hecho la valoración de la legislatura anterior, un análisis estratégico, las propuestas de mejora, ha valorado las propuestas de mejora, nos ha presentado la agenda política actual, el bosque completo, y a mí me toca hablar de un arbolillo, el Parlamento Europeo. En fin, trataré de resolverlo lo mejor posible. Bueno, vamos allá. Yo lo que voy a hacer es recordar qué es lo que votamos en las elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, después de todo, es solo una de las instituciones de la Unión Europea, la única que se elige directamente desde el año 79, pero una más. Bien, primero que votamos. No está de más recordar que no hay unas elecciones al Parlamento Europeo propiamente, sino las próximas elecciones, 27, ya que no se celebrarán elecciones en el Reino Unido ya, 27 elecciones nacionales diferentes, con sus propias normas, con su propia lógica, y lo que tiene un impacto en la composición del propio Parlamento Europeo. También hablaré de la creciente importancia del Parlamento Europeo dentro del entramado institucional debido a los poderes que ha ido ganando a lo largo del tiempo y en particular tras la última reforma de los tratados, el Tratado de Lisboa. También en la misma línea, porque ha ganado poder, su participación en el establecimiento de lo que llamamos el sistema de recursos propios, los ingresos del presupuesto de la Unión Europea, en la aprobación del presupuesto anual y también en la definición de la programación, de la planificación del gasto para periodos más extensos, de 5 a 7 años, en la práctica, y de cuál es la relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que también ha ido variando, se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Bien, empiezo porque no tenemos demasiado tiempo. Celebramos no una elección al Parlamento Europeo, sino 27 elecciones nacionales. No existe un sistema electoral único, sino que simplemente una obligación de que el sistema sea proporcional. A partir de ahí, los Estados miembros pues, tienen sus normas. En la mayor parte de los casos el distrito es único, como en España para estos comicios, pero hay países, Italia, Francia, Reino Unido, donde la circunscripción es más pequeña, subnacional. En algunos casos no hay barrera legal, como en España, igualmente para estos comicios, pero en otros sí existe una barrera legal, además de la efectiva. En Grecia el 3%, en Italia el 4%, en Francia el 5%. Todo esto implica diferencias en el grado de proporcionalidad, en cómo se desarrollan las elecciones. También nos encontramos con datos muy variados de participación electoral. Habitualmente tratamos de analizar por qué se vota menos en las elecciones al Parlamento Europeo que en otros comicios. Esto siempre es así. De hecho, a lo largo del tiempo hay una clara fractura de 20 puntos entre las elecciones nacionales de los países y las elecciones al Parlamento Europeo, pero el dato varía de país a país. Hay países en los que la abstención supera el 80%, como la República Checa o Eslovaquia. El dato suele ser peor en los países de las últimas ampliaciones de Europa Central y Oriental, pero también hay países de Europa Occidental abstencionistas en estos comicios, no solo Reino Unido, Portugal y otros.
Pero sí queremos hacer un diagnóstico muy sencillo del problema. El problema es mayor en el este y, de hecho, en las elecciones últimas de 2014 hubo una fractura de casi 20 puntos en la participación electoral entre los países que ya eran miembros de la Unión Europea antes de las ampliaciones que se inician en 2004 y los de las últimas ampliaciones. Esto tiene que ver, bueno, se han barajado distintas hipótesis. Por apuntar algo, los datos nos dicen que también la propia tradición de participación en estos países, el hecho de que los partidos no tengan tanto peso todavía, tiene que ver con el ir a votar en menor medida en estos comicios. Bien. Cuando estudiamos la composición de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, claro, lo que vemos es que el Partido Popular Europeo tiene su grupo político, el Partido Socialista su grupo político, los liberales y así sucesivamente, de acuerdo con posiciones, preferencias ideológicas. Pero en realidad lo que nos encontramos son distintas delegaciones nacionales. La composición de los grupos tiene que ver con la suerte, el resultado de los partidos nacionales en las distintas elecciones al Parlamento Europeo. Si pensamos en las próximas elecciones, ya sin el Reino Unido, en los países grandes y medianos, Polonia, España, Italia, Francia, Alemania, se decide más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo. Entonces, va a importar mucho el auge de Alternativa para Alemania, la fuerza del centro-derecha, del centro-izquierda en Alemania, el auge de la Liga Norte en Italia, la decadencia del centro-izquierda y centro-derecha en Italia, el auge de la Republican March, podemos suponer, en Francia, y los malos resultados del Partido Socialista. Tenemos que analizarlo en clave cada país, la política de partidos en ese momento, en el Estado y, sobre todo, en los países de mayor tamaño, que es en donde se deciden estas elecciones. Y puede que en esta ocasión, por primera vez, los escaños del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo no lleguen a sumar el 50% de la composición del Parlamento Europeo. Pero esto, insisto, no tiene que ver con que los ciudadanos europeos confíen en menor medida en el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, ¿no? Sino de la debilidad de los partidos que integran, partidos nacionales que integran estos partidos a escala europea en este momento. Bien, paso ya a mi asunto. ¿Qué hace el Parlamento Europeo en la Unión Europea? Pues hace más cosas que estas, pero sobre todo es parte por supuesto, del legislativo de la Unión Europea junto al Consejo de la Unión Europea y tiene funciones legislativas, participa en la aprobación del presupuesto, el marco financiero plurianual y también en la elección y el control de la Comisión Europea. Bueno, esto no fue siempre así, ni siquiera lo que tiene que ver con las funciones legislativas. Todos seguramente aquí lo sabemos, pero a veces no está de mal recordarlo. Inicialmente no había un parlamento siquiera, no se llamaba parlamento, había una asamblea que no se elegía directamente, pero que no era colegislador. La aprobación correspondía siempre al Consejo y en ese Consejo todos los países tenían derecho de veto, con lo cual la lógica era la de proteger los intereses nacionales y no como ahora buscar acuerdos entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo de acuerdo con preferencias ideológicas y no solamente, por supuesto, intereses nacionales, sino el interés de la Unión Europea en su conjunto. Bueno, de este modelo original, donde el Parlamento no era colegislador, a lo largo del tiempo se han ido introduciendo cambios y hemos llegado a la situación actual en la que para la mayor parte de los temas el Parlamento tiene el mismo poder en el proceso político, en la toma de decisiones de la Unión Europea, en la producción legislativa, porque el método comunitario es un proceso para elaborar leyes, no es otra cosa que el Consejo.
No obstante, conviven distintas posibilidades, no ha desaparecido la consulta, que era el modelo inicial, donde el Parlamento no es colegislador, y también desde el Acta Única Europea, la primera reforma del tratado, tenemos el dictamen conforme. Entonces también se incorporó la cooperación, que era un procedimiento en el que el Parlamento podía influir en la elaboración del texto, pero que desapareció cuando se incorporó lo que se llamó la codecisión o el procedimiento legislativo ordinario, que es la situación en la que el Parlamento Europeo es colegislador. Bien, entonces hoy tenemos para la mayor parte de los asuntos, insisto, colegislación entre el Parlamento y el Consejo, pero curiosamente para los temas importantes, como las cuestiones presupuestarias, pues no se aplica la codecisión, el procedimiento legislativo ordinario, sino que los gobiernos nacionales en el Consejo conservan la capacidad de decisión. Para el sistema de recursos propios, la fijación de los ingresos del presupuesto de la Unión Europea, el procedimiento es la consulta. Para el marco financiero plurianual, pues es la aprobación, el dictamen conforme, un poco más de poder del Parlamento, pero nunca tampoco colegislador. Bien, ¿esto qué provoca? Esto provoca, avanzo primero un poco más, una situación extraña. Porque si nos paramos a pensarlo un momentito, bueno, los parlamentos históricamente nacen para tomar decisiones sobre los tributos, ¿no? Y el Parlamento Europeo, que es un parlamento poderoso, desde el Tratado de Lisboa mucho más, tanto para legislar como la aprobación del gasto, pues tiene muy poco que decir sobre los ingresos que componen el presupuesto de la Unión Europea. Es algo extraño, muy anómalo, que debemos conocer. Sí es más fuerte en la producción legislativa, pero, oh sorpresa a sí mismo, la producción legislativa cada vez es menos importante en la elaboración de políticas de la Unión Europea. Al principio casi había una coincidencia entre producción legislativa, método comunitario, y actividad de las instituciones, diseño de las distintas políticas que existían entonces, el mercado único, competencia, agricultura, comercio. Pero cada vez es menos así. Como decía muy bien el profesor Molina, pues en la agenda política son importantes temas para los que no se aplica el método comunitario, sino que deben tomar las decisiones los gobiernos en el Consejo. Es a través de la mera cooperación entre gobiernos, cooperación intergubernamental. Cada vez tenemos más casos, no solamente de cooperación intergubernamental, sino de lo que llamamos el método abierto de coordinación para asuntos como pues, la sanidad, la educación, sobre todo las políticas de bienestar. No se han transferido competencias, no tiene capacidad de regular la Unión Europea, pero sí se hacen cosas, se intercambia información, se definen objetivos, entonces más políticas sin que eso tenga una implicación en la producción legislativa. Entonces, Parlamento cada vez más fuerte, pero cada vez menos producción legislativa. Tenemos aquí el gráfico en el que se puede ver perfectamente esto. ¿Y qué ocurre con la relación entre Parlamento y Comisión? El modelo original ya preveía la posibilidad de la censura de la Comisión por parte de la Asamblea, pero ningún mecanismo de participación de la Asamblea en la aprobación ni del presidente de la Comisión ni del Colegio de Comisarios. Esto aparece a partir del Tratado de la Unión, a partir de Maastricht. En este momento, lo que dice el tratado es que para elegir presidente de la Comisión, que es algo que corresponde al Parlamento, el Consejo Europeo, los líderes nacionales, deben buscar una figura teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Pero ya en los comicios anteriores, de 2014, los partidos nombraron a sus candidatos con anterioridad a las elecciones para que pudiesen hacer campaña, para que pudiesen ganar más legitimidad, para poder actuar la Comisión en el futuro de forma más política, como ha hecho en la última legislatura. Esto no lo dice el tratado, pero ha ocurrido en la práctica.
Bien. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. Ah, vale, bueno. He ido demasiado rápido. Pues trataré de aprovecharlo lo mejor posible. Bien, entonces, el Parlamento, en resumen, es una de las instituciones de la Unión Europea, una de las instituciones que conforman el legislativo de la Unión Europea, junto al Consejo de la Unión Europea, que es con un poder igual para la mayor parte de los temas, pero lo que ocurre es que cada vez se legisla menos a escala europea y además, tanto en términos absolutos como en términos relativos, cada vez la elaboración de políticas va por otras vías de cooperación intergubernamental, método abierto de coordinación. El Parlamento, también desde el Tratado de Lisboa, cuando desaparece la distinción entre el gasto obligatorio y el gasto no obligatorio, antes de Lisboa el Consejo tenía más peso para aprobar el gasto obligatorio, que es el que está previsto en los tratados, el gasto agrícola, etcétera, y el Parlamento no tenía esa igualdad de poder en estos asuntos. A partir de Lisboa sí, tiene el mismo poder para todos los asuntos, pero el presupuesto anual está limitado por la planificación del gasto a medio plazo, y para el marco financiero plurianual el procedimiento es el dictamen conforme. Entonces, lo cual ya es una gran novedad, porque antes de Lisboa ni siquiera no adoptaba este acuerdo la forma de reglamento. No estábamos hablando de producción legislativa, sino que era una negociación meramente intergubernamental en el Consejo Europeo. Pero aún así es un poder menor al que tiene para la aprobación del presupuesto anual. Y lo que es muy llamativo es que no tiene capacidad de decisión sobre los ingresos del presupuesto. En la última negociación, de eso sabe mucho el profesor Coelho, como era la primera vez que se aplicaba el procedimiento de dictamen conforme, el Parlamento reivindicó ese mayor poder y, entre otras cosas, buscó una mayor vinculación entre el marco financiero plurianual y el sistema de recursos propios, y de hecho en los últimos años un grupo de alto nivel ha estado trabajando en la reforma del sistema de recursos propios, pero para esa decisión tendría un poder muy escaso, corresponde todavía a los gobiernos en el Consejo. En cuanto a la Comisión, bueno, cada vez hay más vinculación entre el Parlamento y la Comisión, entre las elecciones al Parlamento Europeo y la Comisión, pero la Comisión tampoco es la única institución que compone el poder ejecutivo de la Unión Europea. Además, el Consejo Europeo, que al principio no era una institución, y se institucionalizó en la práctica y luego se reconoció también formalmente como institución, ha ganado mucho protagonismo, mucho poder en los últimos años. Entonces, al final, en las elecciones al Parlamento Europeo resolvemos solo una parte. Resolvemos la parte que tiene que ver con la producción legislativa, pero no resolvemos el conjunto del contenido de las políticas públicas de la Unión Europea. Esto no quiere decir que no tengan legitimidad las instituciones a la hora de decidir sobre el resto de políticas, sino que esa legitimidad procede no de las elecciones al Parlamento Europeo, sino de las elecciones generales, como las elecciones que vamos a celebrar en España antes de las elecciones al Parlamento Europeo, porque en definitiva muchas son decisiones que se adoptan y siempre en las que participan en los gobiernos de los países o los líderes de los países. Entonces, tenemos que pensar en clave elecciones al Parlamento Europeo, pero también elecciones generales de los países. Y cuando los partidos nacionales elaboran sus programas tanto para los comicios al Parlamento Europeo como para las elecciones generales, pues cabría esperar un tratamiento de las políticas de la Unión Europea de acuerdo con las competencias que tiene el Parlamento, que tiene el Consejo, que tiene el Consejo Europeo, etcétera. Pero incluso esto no agota el debate, porque la Unión Europea tiene otra particularidad, que es que su propia Constitución, entre comillas, los tratados cierran el contenido de muchas políticas, de la política de competencia, de la política monetaria, con lo cual pues eso no tiene que ver
con el juego político ordinario ni con las elecciones, sino que para modificarlo tendríamos que plantear una reforma de los propios tratados, lo que por otra parte pues está fuera de lugar. Pero lo que quiero es trasladar que no podemos analizar las elecciones al Parlamento Europeo como estudiamos las elecciones generales de los países, simplemente porque el sistema institucional es muchísimo más complejo. Como muy bien planteaba el profesor Molina, incluso tendencias que nos pueden parecer positivas, de politización de la comisión, de parlamentarización, pues igual pues no lo son tanto. Tenemos que considerar distintos elementos, pues si la legitimidad que tiene la Unión no vinculada a la calidad democrática de los procedimientos, sino a cuestiones identitarias, soporta una politización mayoritaria, un cambio en lo que ya no es reglas de juego, sino la propia cultura institucional de búsqueda de consensos. O no, tendremos que tratar de abrir el debate, poner sobre la mesa todos los elementos que caracterizan pues, las instituciones y la cultura institucional, la política de la Unión Europea. Y bueno, entonces mi reflexión para contradecir a Mario es que las elecciones al Parlamento Europeo no son tan importantes, pero eso no implica que no haya que analizarlas y, por supuesto, que no haya que ir a votar, pero hay que ir a votar sabiendo cuáles son exactamente las competencias del Parlamento y las competencias de la Comisión Europea y de las competencias de la Comisión Europea las que están relacionadas y las que no con las elecciones al Parlamento Europeo. Muchas gracias por su atención.